Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Damián de Top Animes y hoy les presento el análisis de las nuevas imágenes filtradas del próximo volumen número 21 de las novelas ligeras de Classroom of the Elite. El día de hoy se nos dieron a conocer todas las imágenes a color que nos faltaban por ver del próximo volumen de la serie. Y como es costumbre, yo se las estoy trayendo en este video para poder hablar un momento y darles mi opinión acerca de las mismas. Por lo que voy a separar el video en 4 partes, una por cada imagen de las que voy a hablar hoy. Así que como ya estoy hablando demasiado, ahora sí, sin más que decir, comencemos de una vez. La primera ilustración de hoy es la portada del volumen 10 del segundo año, en la que como ya sabíamos por la silueta y los adelantos, podemos observar a Hayato Kitou y Miki Yamamura, dos personajes de la actual clase A liderada por Sakayanagi. Y la verdad no tengo mucho para decir de esto, ya que no representa una escena que vayamos a ver, solo el hecho de que ambos aparecerán en el volumen. Pero lo que sí puedo decir es que la imagen me encanta. Kitou se ve como una bestia salvaje desenfrenada, muy intimidante y épico para mi gusto. Mientras que si hablamos de Yamamura, creo que ya saben que su diseño es de mis favoritos y se ganó mi cariño desde la primera aparición que tuvo. Aunque en esta ocasión, además, hay otro detalle que hace que la imagen me agrade, y es que ambos están junto a una máquina expendedora, que después de lo sucedido en el volumen anterior, no puedo dejar de relacionar con Yamamura. La segunda imagen que vamos a tratar sí ya es una de las 3 imágenes a color que nos ilustran alguna escena del volumen, y en esta ocasión es protagonizada por nuestra yandere favorita, Ichinose Konami, a quien podemos ver de pie, recostada por el pecho de un hombre aparentemente no muy expresivo, que yo diría que es Kiyotaka, aunque no se puede asegurar, mientras que Ichinose luce una ligera sonrisa en su rostro, aunque con su mirada no parece reflejar felicidad o algo similar, pues al menos a mí me parece más que indica tranquilidad, solo que no sé si es porque sus planes van bien o por todo lo contrario y finalmente se resignó. Y hablando de esta imagen, tengo que decir que en Facebook vi a muchos mencionando que había spoilers acerca de esta ilustración, y aunque personalmente no encontré estos spoilers tan hablados, creo que han de ser falsos, por 3 razones. Primero, porque la imagen fue publicada por la cuenta oficial de Twitter de Youkoso sin spoilers extra. Segundo, porque normalmente no hay spoilers hasta que estemos bastante más cerca de la publicación del volumen. Y tercero, porque las fuentes más confiables que yo personalmente sigo no mencionaron nada de un spoiler con esto. Aún así, tendré en cuenta esto que les dije, y si me estoy equivocando y verdaderamente se publicó el contexto de la ilustración, que no les quepa duda de que hablaré en futuros videos sobre dicho tema. De esta tercera imagen, la verdad es que es de la que menos tengo para hablar, ya que simplemente nos muestra a Horikita Suzune sentada en un café mientras sostiene una taza entre sus manos y luce una sonrisa que no puedo negar que al menos para mi gusto la hace ver genial. En especial ya que podemos observar también su cabello, que si bien no está tan largo como en el primer año, ya no está tan corto tampoco y tiene una longitud que personalmente me gusta. Por lo poco que vi, algunos teorizaron que en esta imagen Horikita está sonriendo porque se dio cuenta de que está enamorada de Kiyotaka. Y realmente espero que esto no sea así. Tengo que decir que también lo dudo. No es solo que no quiera que pase, sino que no encuentro muy lógico el hecho de que esto suceda. Al menos no de momento. Por mi parte, cuando vi la ilustración no se me vino a la mente nada de romance, sino más que es una sonrisa de satisfacción. Algo como el hecho de que está contenta por haber logrado algo que quería. O en todo caso, una sonrisa desafiante y confiada de que puede lograr lo que está buscando. Esas que vimos hasta ahora eran todas las imágenes nuevas del volumen, pero no es todo lo que tengo para mostrarles el día de hoy, pues también encontré esta imagen del calendario que hace la cuenta oficial de Youkoso, que corresponde al mes de septiembre, y en la que podemos ver a Hiyori Shina sentada felizmente leyendo un libro,
en lo que aparenta ser una biblioteca, mientras tiene muchos otros libros a su alrededor. Una imagen muy bonita, que si bien no pertenece al volumen más reciente, quería mostrársela, pues ya traje anteriormente un video dedicado a todas las ilustraciones de este calendario. Y por otro lado, terminando ahora sí con las imágenes a color del volumen que está próximo a estrenarse, está la de Sakayanagi Arisu en el atardecer. Pero a esta ilustración ya le dediqué un video entero en su tiempo, pues salió hace varias semanas, por lo que no hablaré de ella, pero siempre pueden pasarse por el video correspondiente por si aún no lo vieron. Y dicho esto, ahora sí, sin más que decir, hasta el próximo video.